Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? El día de hoy quiero compartirles un nuevo elemento que he creado en Android Studio que nos servirá para mejorar las interfaces que tenemos a la hora de crear nuestros programas que controlan o nos permiten visualizar los datos que vienen desde un microcontrolador. Entonces lo que realicé fue, como se puede ver, es un radar el cual va a ser controlado por un servomotor, pues va a controlar un servomotor y va a capturar los datos que vengan desde un sensor ultrasónico. El servomotor va a ser el encargado de mover el ángulo con el cual está midiendo el ultrasónico, y el ultrasónico pues va a ser el capaz de medir la distancia a la cual está el objetivo o cualquier objeto cercano. Entonces aquí en la simulación nos toca por simulación porque no tenemos los elementos físicos, tenemos un sensor ultrasónico y un servomotor que serán pues los encargados de los elementos que vamos a manejar en este programa. Voy a dar un preview de lo que es el programa. Voy a iniciar la simulación y voy a iniciar el programa en Android. Voy a seleccionar mi dispositivo, que es el HC06. Es importante que ya los tengan vinculados. Y como nos podemos dar cuenta, aquí nos llega un 471, que vendría siendo la distancia que nos está midiendo el ultrasonido. Entonces si nosotros empezamos a variar esto, va a empezar a variar el ultrasonido 638, y acá hay un punto, en realidad no se puede apreciar muy bien, ya que la calidad de grado con la que le está grabando a Power es un poco baja, pero si nos damos cuenta y yo empiezo a mover esto, ese punto va a empezar a desplazarse. Tenemos un punto verde que podemos luego cambiarle el tamaño, el radio y el color. Estas esferas de aquí también podemos cambiarles el color, y a las líneas también podemos cambiarles el color. Entonces si yo le doy aquí, voy a seleccionar Samsung 45 grados y le doy enviar, vemos cómo cambian los grados que estamos enviando, y aquí el servomotor también lo hace. Entonces si yo le digito otro grado, que en este caso sería 90, vemos cómo cambia y se ubica en 90 grados y a la distancia de 638. Si yo le modifico aquí la distancia, le empieza a acercarse más al centro o se aleja del centro. Estamos recibiendo 918 centímetros. El centímetro se marca aquí, se marcan los grados y los centímetros. Y eso sería por la parte de codificación, por la parte visual de cómo quedaría el proyecto. Por la parte de codificación, vamos a cerrar esto. Tenemos primero que todo que incorporar la librería, como se puede apreciar en pantalla. Entonces lo que se hace es importar las librerías que tenemos, new module, importar librería, y luego en la estructura de proyecto las adicionamos y las chequeamos todas, como se muestra en pantalla. Luego de tener la librería, lo que hacemos pues, es crear el objeto que sería blue. Voy a crear un objeto blue que va a tener el contexto, el list view que tenemos en el dispositivo, en el activity main, en el activity field, y la activity a la cual vamos a acudir cuando nos conectemos. También tenemos un blue o un bluetooth que será el encargado de encender el bluetooth, y tenemos blue select selection, bluetooth selection, que nos va a seleccionar el dispositivo cuando lo hayamos tocado. En el activity main 2 tenemos un linear layout, y aquí lo importante es cómo llamamos a nuestra librería, que va a tener este componente. Entonces se va a llamar radar ultra JHR. A esta le adicionamos dos parámetros iniciales, que son el ancho y el alto. También le definimos el color del fondo. Si le quito el color del fondo va a quedar blanco. Si le quito aquí le puedo dejar negro. Le doy aquí donde está el negrito y le puedo poner otro color. A mí me gusta más este porque le da como más realismo. Lo centré horizontalmente, le di 20 de espacio desde la parte superior hasta hacia abajo, y le puse un identificador llamado radar para este. Luego creé un edit text que será el encargado de enviar los grados. Creé un button que será el encargado de enviar los grados. Este captura los grados que nosotros digitemos y este envía lo que nosotros digitemos. Y esta consola que va a mostrar los datos que vengan desde el Arduino. Entonces, luego de ello lo que hacemos es en el código ya como tal. Entonces creamos, pues no inicializamos el objeto blue, pero aquí lo inicializamos. Y le damos un contexto que va a ser este, y la activity a la cual vamos a ir si tenemos un error, que va a ser la main activity class.java. Entonces este radar lo que va a tener las siguientes funciones: la máxima distancia, que es los datos, la máxima distancia que va a poder capturar o va a poder mostrar en la simulación. En la visualización, que van a ser 1200 centímetros sería en este caso. Radar velocidad de animación es la velocidad con la cual esa lineecita empieza a dar vueltas sobre el círculo. El tamaño de la letra va a ser el tamaño de esos dos puntos, del texto que aparece ahí. Yo le puse 20, del texto, que me va a indicar los grados y la distancia. El radio del objeto es el radio del objeto del circulito pequeño que se empieza a mover mientras yo cambio el ángulo y la distancia. El color del círculo también va a ser el color del círculo pequeño, y este va a ser el color del radar, que van a ser las líneas que conforman el radar como tal, y estas son las líneas que empiezan a darle vueltas al radar.
Ese es el que sería el color. Entonces tenemos para estas tres RGB. Entonces, como se dan cuenta, todas están en 255 en verde, RGB. Entonces van a aparecer todos, como se podía ver ahí, en verde. Radar.objeto visible, le damos un true si queremos que aparezca el objeto que empieza a rodear el círculo. Y con esta función iniciamos la simulación. Si no iniciamos la simulación, pues no va a aparecer nada y no se va a visualizar nada. ¿Qué hace la función? Bueno, luego de esto, luego de que volvemos acá al Bluetooth, luego de que inicializamos el objeto, lo que hacemos es acá en un resume, creamos con la variable init_ilo, que la creamos al inicio, le hacemos igual a Bluetooth conecta. Cuando conecte el Bluetooth nos va a dar init_ilo un true y inicializamos el hilo, que va a ser el hilo de resección, este que tenemos aquí. En un pause, si nos salimos, pues apagamos el hilo y le decimos Bluetooth exit connection. Aquí también apagamos el hilo en un destroy cuando ya cerremos la aplicación como tal y apagamos y cerramos conexión. Entonces en hilo lo que tenemos es lo siguiente: si hilo es igual a true, entonces iniciamos un hilo. Aquí esto es importante que se ponga porque sabemos que un hilo inicia y sabemos que un hilo tiene que finalizar. Es importante que se den cuenta siempre que creen un hilo que termine o que finalice. Con esto podemos hacer, pues afuera del while podemos poner cualquier instrucción o cualquier mensaje en pantalla para así verificar que el hilo se cerró. Si ustedes dejan un hilo activo y vuelven a conectarse, ese hilo activo seguirá ejecutándose y podría generarles errores. Voy a esperar un segundo porque si me conecto de una me va a generar un error porque envío de una un dato apenas inicio la conexión. Es bueno darle un tiempo antes de que enviar algún dato o recibir algún dato. Entonces espero un momento y este vendría siendo el void loop o el ciclo de recepción de datos. Mientras init hilo sea igual a true, entonces enviamos una D que va a ser la encargada de interpretarse en Arduino para saber que tiene que enviarme la distancia. Espero un segundo, este tiempo es variable y modificable, se puede poner hasta 100, 200, inclusive hasta 80 o 60 milisegundos lo he puesto. Creo una variable llamada distancia y esa variable llamada distancia es la que va a recibir lo que venga desde Arduino. Y luego digo, si distancia es diferente de vacío, con estas dos funciones, y init hilo es true, entonces lo que hago es poner, primero que todo, para acceder a los elementos del XML necesitamos acceder a ellos desde el hilo principal, valga la redundancia. Si no accedemos desde el hilo principal y le quitamos el run outRead, que vendría haciendo todo esto de aquí, pues nos va a generar un error. Entonces es bueno que usen esta función porque si no, no van a poder acceder a los elementos principales o del hilo principal. Entonces lo que hago es radar detectó, es una función propia del radar, y lo que tenemos que enviarle es grados globales. En este caso van a ser los grados que yo estoy enviando, no los recibo desde Arduino, sino que yo ya sé que como le di 45 grados, pues el servomotor se va a poner en 45 grados, entonces no necesito recibir esos datos de Arduino, simplemente yo sé que está a 45 grados, entonces esto los dejé por eso grados globales, y la distancia que capturé con el pues vía inalámbrica desde Arduino. Y lo que hice también fue poner esta distancia en la consola. Y cada vez que muestre los datos o me los ponga en el radar, pues reseteo esa variable que se está acumulando internamente, llamada mensaje reset. Nos va a resetear internamente esa función que se va a acumular. Si no la apagamos, entonces si recibimos en esta una distancia de 200 centímetros, digamos, y vuelve a ejecutarse, y vuelve aquí, y vuelve a tomar los datos, entonces, y digamos, si vienen unos 100, entonces recibirá 200, y luego 100, y luego así, y se irá sumando. Entonces lo ideal es reiniciar esta variable. Y eso sería pues por parte de Arduino. No tenemos más código que... y enviar grados, pues que tenemos aquí el edictText. Capturamos los grados que tenemos en el edictText, los guardamos en una variable grados. Grados globales será igual a los grados que hemos enviado, por eso dije que no los voy a recibir de Arduino, sino que simplemente pues yo ya sé que están acá, en qué grados está, y lo que hago es enviar. Para enviarle los grados al servomotor le envío una G seguido de los grados a los cuales quiero que se mueva. Esto lo hice pues a medida, pues como si fuese Java, porque en Kotlin se puede hacer esto. Se pone este símbolo y ya sabemos que pues va a enviar estos datos, pero en Kotlin hay que hacerlo de esta forma. Y eso sería pues todo por parte desde Android. Sería solamente esta parte, es bien simple y bien fácil de manejar. Es importante pues como les digo que se aplique bien el hilo. Si no manejan bien el hilo pues podrían crear una rutina secundaria que les genere errores. Ahora sí, en la parte de Arduino, ultrasonido radar. Por parte de Arduino lo que tenemos es lo siguiente: incluimos la librería de servomotor, creamos un objeto servo, el PWM lo dejamos en 0, creamos una variable char rxdato y tenemos también una variable string rxgrados,
y una variable string rx distancia y un entero llamado grados. Definimos los pines 11 y 12 como trigger, que va a ser el disparador, el que va a enviarnos la señal de inicio, va a enviarnos el pulso para capturar la distancia, y el eco, que va a recibirnos ese pulso de ida y vuelta que tiene, y va a recibirnos el pulso con la finalidad pues de medir la distancia a la cual está. Tenemos una variable de tipo long que va a ser duración, y tenemos una variable de tipo float que va a ser distancia, y un pin llamado pwm pin que va a ser el pin 9. Lo que hacemos aquí, como el trigger es una salida, entonces lo ponemos como salida, eco como entrada, pin mode pues pwm pin va a ser salida, serial.begin, iniciamos la comunicación serial a 9600 baudios, definimos el pin del servomotor, que va a ser el pin 6, si aquí lo apreciamos, el pin del servomotor va a ser el pin 6, lo dejamos apagado el pin el pin trigger, que va a ser el pin 11 del ultrasonido. Luego lo que hacemos es aquí, solo tenemos un if o una condición inicial que nos va a manejar todo el void loop, y lo que hacemos es decirle si tenemos datos en el serial, y estos son pues si tenemos datos, es esta pregunta, entonces los guardamos en rxDato, y si este dato es una G, entonces es porque es para el servomotor, si es una D es para medir la distancia. Entonces si es una G esperamos 10 milisegundos, empezamos y creamos un while que nos va a decir mientras hayan datos. Aquí lo que está diciendo es mientras tengamos datos esperándonos, entonces guardémoslos en rxDato y sumémoslos a este string que es rx grados. Acá arriba está, es rx grados, es un string, y lo sumamos aquí. Una vez que ya tenemos toda la información, digamos que podemos enviar desde Android una G con un 45, entonces recibe la G, luego nos empieza a recibir el 45, entonces si ya termina esta función, cuando ya salgamos de ese while tendremos 45. Aquí en grados, este es un entero que nos va a recibir los grados, entonces lo convertimos, como tenemos es un string así, lo convertimos a 45 así, como si fuese un número. Y servo.write lo que hacemos es escribir este 45, ya que esta función me recibe es un entero más no un string, enviamos el grados que está aquí. Esperamos 15 milisegundos, que es lo que se sugiere luego de ponerle grados a un servomotor, y reiniciamos la variable rxGrados que está aquí y que está acá arriba, porque si no lo reiniciamos va a tener pues almacenados 45, y si vuelven a llegar datos pues se van a almacenar otros datos, podrían ser 45 y 80. Entonces si no se reciben esos datos, si no se borran esos datos, pues podrían seguirse concatenando. Para la distancia hacemos lo mismo, entonces si recibimos una D, lo que hace es ponernos aquí, lo que hacemos es, siempre vamos a enviar solamente una D, esperamos 10 milisegundos, estos 10 milisegundos son opcionales, los pueden poner o no los pueden poner. Encendemos el pin de trigger, que es el que nos va a lanzar un pulso por el ultrasonido, esperamos 10 microsegundos, que es lo que se sugiere a la hora de manejar un ultrasonido, apagamos ese pulso que enviamos, luego medimos la duración con esta función llamada pulseIn. Entonces por el eco nos va a botar es una función en 5 voltios. Cuando estemos recibiendo datos, este pin va a tener 5 voltios mientras esté todavía recibiendo la onda que viene de vuelta. La distancia se la calcula con la siguiente fórmula. Esta se explicó en ensamblador y es fácil de entenderla. Tenemos duración entre 2 sobre 29 y enviamos esta distancia por el medio inalámbrico, que sería el Bluetooth. Esta fórmula es bien sencilla y se explica demasiado, entonces no le voy a poner mucha atención. Listo, una vez que tenemos esto, pues lo que hacemos es compilar Arduino. Y una vez haya compilado, cargamos el .exe, que es este de aquí. Tanto para Arduino como para el sensor ultrasónico hay que hacerlo, porque si no le metemos esto al sensor ultrasónico, pues va a generarnos un error. Lo ponemos aquí, le damos OK. Y el sensor ultrasónico también tiene su propia librería, esta también la encontrarán en GitHub. Y listo, entonces lo que hacemos ahora es, nuevamente pues empiezo la simulación, le doy HC06, espero que me conecte el HC06 a algo elemental, bueno eso lo explico ahorita, y estamos recibiendo 919 datos. Creo que me falta explicar algo aquí, y es que si bajamos esta variable, estamos recibiendo 919, y si la bajamos digamos a 500 esta variable, entonces este punto pues se irá por este lado y no lo veremos. Entonces es importante tenerle en cuenta esa variable y qué valor le ponemos a esa variable. Entonces voy a cambiar de nuevo, voy a ponerle 80, voy a darle enviar, y el punto se pone a 80 grados con la distancia que esté llegando, que en este caso es 918.
Voy a cambiarle también, a ver, a unos 10 grados, bueno, a unos 270, que vendría siendo pues como si estuviéramos manejándolo con un servomotor de 360 grados de autonomía. Y nos damos cuenta que funciona bien y lo pueden hacer uso en la vida real y queda mejor. No se aprecia bien en el video porque pues la calidad no es la mejor, no es la adecuada, pero si lo hacen, cuando ya lo hagan de verdad y lo simulen, van a darse cuenta que queda bien bacano. Voy a parar la simulación para no olvidarme de, de explicar algo aquí, y es que a este lo tengo conectado a un RC232 y a la RC232 tengo conectado al Bluetooth, por el cual se conecta a Android. Entonces es importante que aquí pongamos el con al cual está conectado, la velocidad en baudios, y le damos OK. Es lo único que hay que cambiarle. Aquí le ponemos un potenciómetro para la simulación, ya que sin esto no podría pues simular la distancia, el ultrasonido, y listo. En un próximo video pues voy a explicar lo que es cómo manejar varios activities cómo manejar varias activities para poner, digamos, distintos componentes, como podría ser el ultrasónico, podría ser el joystick o podría ser el de temperatura. Y pues eso sería todo por ahora. Si tienen alguna idea de algún nuevo componente que quisiesen que lo programara para que pudiéramos verlo, tal vez un llenado de un tanque, tal vez, entonces lo pueden comentar y lo pueden poner ahí y vemos la posibilidad de crearlo. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.